Muy buenas noches, hermanos en Cristo. Esta misa es ofrecida por el alma de Isabel Filomena Romero. Nos reunimos porque tenemos fe en el proyecto de Dios que ha sido anunciado y realizado por Cristo Jesús con su palabra y sus acciones. Celebramos la presencia del Espíritu de Dios que sale a encontrarnos en medio de nuestra comunidad, que nos guía y acompaña en el camino del amor y la justicia. Por tal razón, nos sentimos alegres y celebramos la Eucaristía como comunidad de fe. De pie, por favor, para recibir al celebrante de esta Eucaristía, Padre Óscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente sus sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo
a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor insensate tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, 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 cantemos al Señor. Aleluya, 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 cantemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor.
queridos hermanos y hermanas, tenemos buena memoria. El domingo pasado, la misa del domingo pasado, hemos escuchado, ¿sí?, que Jesús multiplicó ¿cuántos panes? 2 o 5. 5 panes y 2 pescados. Está bien, correcto. Tenemos buena memoria. Sí, después de este milagro que sucedió, Jesús va a solas a orar. A solas. Hemos escuchado también el domingo pasado que cuando estaba a solas a rezar, la multitud buscaba a él para molestarlo. Hemos dicho que está bien molestar a Jesús, a Dios, en la oración. Y Jesús estaba enseñando y vio la gente que tenía hambre, por eso multiplicó los panes para darle una comida. Bien, cuando ha terminado eso, hemos escuchado esto este domingo, que hizo Jesús, va a rezar a solas. Eso nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, rezaba siempre, especialmente antes de tomar decisiones importantes en la vida, como por ejemplo, antes de escoger sus discípulos, rezaba toda la noche. Hemos escuchado también hoy, Jesús reza, el Hijo de Dios reza, el Hijo de Dios reza. Entonces esto es un ejemplo que nosotros que somos humanos tenemos necesidad de rezar siempre, especialmente antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida. La oración es importante. A veces trabajamos, hacemos muchas cosas. Está bien trabajar porque tenemos familia, tenemos necesidades materiales, cosas temporales, pero no debe faltar la oración. Oración significa el diálogo con Dios. Un buen cristiano sabe que no podemos resolver todos los problemas trabajando, pero con oración podemos resolver muchos problemas. Entonces, la oración es importante. Jesús nos enseña que con oración podemos crecer. Si tú quieres ser santo, tienes que rezar. Si tú quieres crecer en la fe, tienes que rezar. Si tú quieres saber más cosas de Dios, tienes que rezar. Si tú quieres asistir bien en la misa, tienes que rezar. No solo como una práctica mágica, no. Como un momento de hablar con mi Padre que me ama. Entonces, cuando falta oración, falta también la voz de Dios. Y cuando falta la voz de Dios, falta la fuerza, falta energía nueva, falta cosas importantes. Entonces, la oración es un momento para escuchar, no solo un momento de hablar, de decir a Dios, yo quiero esto. No, es un momento también de escuchar lo que dice el Señor, porque Dios habla. Durante nuestra oración, Dios nos habla. En efecto, durante la misa ahora, el Señor habla primero y después nosotros con nuestras oraciones, hacemos oraciones de los fieles después de escuchar la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios es la más importante en la oración. Por eso, la Sagrada Escritura es un alma también para oración. La oración es el alma de todas las actividades cristianas. A veces trabajamos, planeamos. Sin oración no tenemos un plan de la vida. Sin oración no tenemos un plan, una misión. Como esto me recuerda un muchacho campesino que estaba montando furiosamente su caballo. Un día estaba trabajando furiosamente, con tanta prisa, y pasó por
por delante un grupo de amigos que estaba gritando, ¿dónde vas con tanta prisa? ¿Dónde vas? ¿Saben qué respondió? Dijo, no lo sé, pregúntale al caballo. Entonces, sí, trabajamos, no sabemos dónde vamos. Hacemos muchas cosas, sí es posible en la iglesia también. El sacerdote puede hacer todo, adoración, todo, pero si no tiene tiempo para rezar, todo es inútil. Entonces, pregúntale al caballo. Y no sé dónde voy. Es un poco difícil. Para decir que si no tenemos momentos de rezar, cuando de hablar, de planear nuestra vida espiritual, las casualidades pueden tomar decisiones para nosotros. Que no sea así, no, que Dios no permita. Bien, ahora, como título de nuestras reflexiones, la primera parte es oración de Jesús. Jesús reza. Y la segunda parte es la fe de Pedro. Jesús reza y Jesús nos invita a rezar. Y nosotros en la iglesia, en la misa, rezamos juntos. Entonces la oración es importante, oración personal y comunitaria. También nuestras familias tienen que convertirse en escuela de oración, dijo una vez el Papa Juan Pablo II. Nuestras familias tienen que convertirse en escuela de oración. Y una pregunta es, yo, sacerdote, ¿rezo? Tengo que responder. Ustedes como creyentes, ¿tienen tiempo de rezar en su familia? Bien, una demanda de Jesús nos dice hoy, no tengan miedo de rezar, no tengan miedo de dialogar, de hablar con Dios y de escuchar la voz de Dios, porque cuando falta la voz de Dios, falta todo. Bien, la segunda parte de nuestra reflexión es la fe de Pedro. ¿Qué hace Pedro? Pedro ve a Jesús que camina sobre el agua y antes todos tenían miedo, era un fantasma. Jesús dice, no tenga miedo, soy yo. Entonces la presencia de Jesús rechaza el miedo, rechaza las tinieblas, rechaza el diablo también. Así que podemos recordar que la oración también rechaza el diablo, rechaza el reino del diablo cuando recemos. Entonces los apóstoles tengan miedo y Jesús dice, soy yo, no tengan miedo. Pedro dice, si eres tú, entonces llámame para caminar contigo. Jesús dice, ven. Pedro va, responde y camina con esta fuerza, con el poder de Jesús. Pero cuando el viento está un poco fuerte, Pedro tiene miedo, duda. Cuando duda, se aleja y calla. Y en esa caída, ¿qué hace? Llama también a Jesús, Señor, sálvame. Esto es un dinámico de nuestra fe. Jesús dijo una vez, si ustedes tuvieran fe pequeña, con el tamaño de semilla de mostaza, es pequeñita. Jesús no dijo, si ustedes tuvieran fe como la fruta de coco. No, es grande. Sabe que somos humanos. Nuestra fe es pequeñita, pero hay. Cuando hay esta fe pequeña, no grande como coco, ¿no? Entonces, con esta semilla de pequeña fe podemos hacer todo, milagro también. Jesús dice, si ustedes tuvieran fe pequeña como la semilla de mostaza, pueden hacer milagros. Para decir, Pedro entonces tiene esta fe. Sí, la tiene, pero es pequeña, está pequeña, pequeñita. Y por eso se aleja. Pero alejando en esa caída, llama a Jesús, Señor, sálvame. Y el Señor dice, hombre de poca fe. ¿Por qué no tiene fe? Sí, lo sabe ya. Una vez Jesús dijo a San Pedro, yo he rogado por ti porque tu fe no desfallezca. Y tú, cuando
hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús dijo eso. Entonces Jesús reza para que la fe de Pedro no desfallezca. Por eso cuando la iglesia dice que San Pedro es como cabeza de los apóstoles, cabeza del colegio de los apóstoles, si lo saben, porque Jesús ya dio a Pedro esta tarea de ser uno que confirma sus hermanos. Esto está en Lucas capítulo 22, versículo 32. Yo he rogado por ti, Pedro, porque tu fe, para que tu fe no desfallezca. Y cuando tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Bien, esto nos enseña que podemos rezar también, especialmente para el Papa, por el Papa. Siempre nuestra oración por los demás es importante. Entonces, la fe de Pedro es débil, pero tiene esta fe. Y llama a Jesús, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús dice también a mí, cuando yo rezo y rezo no tengo resultado, porque dudo. Jesús dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Debemos rezar con fe. La fe es ya como certeza de lo que estamos pidiendo ahora, que Dios nos dará respuesta. La respuesta no es siempre sí. Puede ser sí, puede ser no, puede ser espera. Entonces, Dios responde siempre, pero no siempre que debe decir que sí. Pero nosotros, por nuestra parte, tenemos que rezar con esta fe, especialmente rezar como los apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe. Bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo, siempre en cada misa el Señor nos habla y nos dice cosas que podemos hacer para crecer espiritualmente. Hoy nos dice de aprender de Jesús que reza, y Pedro también que reza, Pedro que tiene fe. Entonces tenemos que crecer siempre y no tenemos miedo de creer, no tenemos miedo de rezar, no tenemos miedo de hablar de Dios, de escuchar la voz de Dios. Ahora concluyo. Un teólogo del siglo pasado que se llama Karl Rahner dijo una vez, escribió que el cristiano de mañana será un místico o no será nada. Un cristiano de mañana, que podemos decir hoy, será un místico o no será nada. Eso significa, un místico es una persona que reza, que tiene fe, que escucha la voz de Dios y que da su vida en las manos de Dios. Entonces, el cristiano de hoy, nosotros como cristianos, debemos ser personas que han encontrado a Jesús en la oración. Con nuestra fe, o no seremos nada. Rezamos que Jesús nos ayude a entender bien que nuestra vida no será completa sin oración y sin la fe. La Virgen María nos ayude con sus oraciones para recordar siempre que la oración es como arma contra el diablo, y nuestra fe también es un instrumento importante que nos ayudará siempre para amar a Dios en este camino de esperanza, de fe y de amor. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Creo en un solo Señor,
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, presentemos nuestras súplicas ante la misericordia de Dios y oremos con fe. Digámosle llenos de confianza: Dios de misericordia, escucha nuestra oración. Dios de misericordia, escucha nuestra oración. Por los líderes de la Iglesia, ministros ordenados y laicos, por el espíritu de reconciliación en los corazones, roguemos al Señor. Dios de misericordia, escucha nuestra oración. Por este país y todas las naciones del mundo, por sus esfuerzos para lograr la paz y la justicia, roguemos al Señor. Dios de misericordia, escucha nuestra oración. Por los trabajadores pobres, los ancianos y los que carecen de hogar, por salario justo, servicio médico y buen ambiente para trabajar, roguemos al Señor. Dios de misericordia, escucha nuestra oración. Por los que han perdido a un ser amado, por los niños huérfanos de padre o madre, y por los esposos que han perdido a su pareja, roguemos al Señor. Dios de misericordia, escucha nuestra oración. Por todos los reunidos ante la mesa del Señor y por quienes estén imposibilitados para venir, roguemos al Señor. Dios de misericordia, escucha nuestra oración. Por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto, roguemos al Señor. Dios de misericordia, escucha nuestra oración. Por el don de la unidad, el amor fraternal y la paz estable en nuestra comunidad parroquial, roguemos al Señor. Dios del amor, escucha nuestra oración. Por todos aquellos por los que nos comprometemos a rezar, roguemos al Señor. Dios del amor, escucha nuestra oración. Por todas las intenciones que tenemos en nuestros corazones, roguemos al Señor. Dios de misericordia, escucha nuestra oración. Oración por la familia Ruiz Castañeda, roguemos al Señor. Dios de misericordia, escucha nuestra oración. En el silencio de nuestros corazones presentamos al Señor otras intenciones. Dios del rayo
y del huracán. Tú calmas nuestros temores y nos das la paz. Escucha las peticiones que elevamos hacia ti, inspirados por tu Espíritu. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el seno de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres,
quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los santos y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro, San Pablo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente Isabel Filomena Romero, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirada se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, Entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló. Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, manejando mis artes de pesca en otras riberas, mi vida quedó.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramentado del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Tengo un aviso, como no hemos podido hacer la exposición del Santísimo debido a la tormenta la semana pasada, el martes de esa semana será la exposición después de la misa. La misa comienza a las 8:30 y después hay exposición hasta la mediodía. ¿Está bien? Quien puede está invitado a adorar a Dios, pero no todo el día como antes, solo hasta ¿a qué hora? Mediodía se termina. ¿Está bien? Se termina, no se comienza. ¿Está bien? Ok. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz noche a todos y recordamos siempre de mantener la distancia, así que como estamos saliendo ahora. ¿Está bien? Ok.